Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y esta noche estoy en muy grata compañía. Vamos a hablar del tema de las reformas. Si es necesaria una reforma, no para habilitar necesariamente al presidente de la República, Danilo Medina, quien ha dicho que no le interesa ya postularse para un tercer mandato consecutivo, sino para reunificar las elecciones, es decir, las elecciones de febrero con las elecciones de mayo, porque aparentemente es todo un gran clamor de la clase política dominicana. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a un abogado, al licenciado John Garrido, a un politólogo, al licenciado Daniel Pou, y a un destacado y viejo dirigente político, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, el licenciado Ramón Rogelio Genao. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Miguel. ¿Es necesario realmente reunificar las elecciones y por qué? Eso es un reclamo justo, fue uno de los hierros que introdujo a la reforma del 2010, el pacto de las corbatas azules. Vino de mano de una propuesta de Fedomo y ese pacto hizo que se aplicara. En la misma reforma, en el seno de la discusión de la reforma, los asambleístas finalmente atendieron los discursos del Partido Reformista, sobre todo que se opuso, y se estableció un transitorio que difirió lo que ya se había aprobado en primera y segunda lectura para el 2020. Si no tuviera, esta fuera el tercer turno de eso. No fue una separación como tal, porque con la proximidad que se mantiene es lo que crea una contaminación, claro, y un costo excesivo que realmente hay que reparar. Yo diría un anticipo de las elecciones de mayo. No, es una encuesta, es una encuesta real. Sí, así es. Pero se necesita una reforma, ¿no? Claro, para eliminar. Y el país aparentemente ha rechazado muy recientemente una reforma que implicaría la habilitación del presidente de la República. Es muy difícil, a mi modo de ver, introducir nuevamente el tema de la reforma y que encuentre acogida en la Asamblea Revisora. Pero yo pienso que una reforma a la Constitución, lo primero que tiene que establecer la necesidad, como lo establece el constituyente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son los puntos a reformar? Y creo que el punto de la unificación es una forma muy simple de tratar la reforma constitucional. Me parece que no es una necesidad una unificación de las elecciones. De hecho, la separación es una conquista y unificarla. Pero se ha hablado del costo de las elecciones separadas. Aquí no se ha hecho estudio que realmente diga que eso tiene un alto costo. Además, la democracia cuesta. La democracia cuesta. Unificar las elecciones es echar para atrás una buena conquista. ¿Y por qué esto es una buena conquista? Señores, esto es un estado presidencial donde el presidente arrastra y arropa todo el liderazgo del resto de las elecciones populares. Cuando hay una desconcentración, se promueven nuevos valores, nuevo liderazgo, y unificar las elecciones es echar para atrás que nazcan. Ahora, y se expandan nuevos liderazgos. Hay un problema serio que yo creo que gravita en el ánimo de mucha gente que promueve la necesidad de esa reunificación. Es la capacidad misma del sistema para poder garantizarle al país un proceso de dos procesos electorales. Un proceso electoral con dos elecciones y una anticipada que va a tener la dimensión también de otras reformas, de otras elecciones que son las primarias de los partidos. Y mucha gente teme que la capacidad de la Junta, estrenando incluso en ese proceso un nuevo sistema de votación, pueda degenerar un conflicto muy serio. ¿Qué usted opina, licenciado Pou? Bueno, con relación a reformar la Constitución, yo creo que a la Constitución hay que reformarle muchas cosas. Porque yo, y lo he dicho públicamente desde el mismo día que la Constitución fue promulgada, esta es una Constitución que es una democracia de partidos, no una democracia de ciudadanos. Para mí, eso es una de las grandes falencias que tiene, a pesar de que contempla toda una serie de órganos que deben de servir de garantía a la democracia. Pero se ha visto que el problema de la democracia no es que sean los partidos quienes la garanticen, sino los ciudadanos que la garanticen. Comienzo por ahí. O sea, en la Constitución actual no hay la posibilidad de canalizar la voluntad del ciudadano, porque el ciudadano sigue siendo el individuo instrumentalizado que sirve para votar cada 4 años y elegir autoridades.
pero en términos de contrapeso, el ciudadano tiene participación, en términos de rendición de cuentas, en muchos términos el ciudadano no tiene participación. Entonces, una constitución muy defectuosa. Revocación de mandato, por ejemplo, para todos los puestos elegibles, es un tema que se estuvo discutiendo de cuando existía la CONARE, la famosa Comisión Nacional de Reforma del Estado, que recuerdo yo que estando Leida Piña en la CONARE, planteamos esa discusión y la mayoría de los dirigentes políticos de este país me quisieron linchar, porque yo soy de los que digo que no podemos seguir extendiendo cheques en blanco a los políticos para que hagan y deshagan. Todas esas cosas hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Yo en lo particular creo que los procesos electorales en República Dominicana hay que simplificarlos. Tienen que ser más actos ciudadanos que actos políticos. Y me llama mucho la atención que un país se tenga que paralizar por un proceso electoral. Y en términos reales, en términos cuantitativos, en términos contables, 2 procesos electorales es demasiado para este país. Ahora, el licenciado de Genao, ¿cuáles serían las razones? El licenciado Garrido dice que hay que primero probar la necesidad de la reforma. ¿Cuáles serían los elementos básicos de esa reforma? Bueno, el primero, la reunificación de las elecciones, porque la separación no es una separación tal. No fue que volvimos al modelo de 1994, donde se separó con 2 años de diferencia las municipales y congresionales de las presidenciales, que sí no había un proceso de contaminación. Esto es una separación que es por días, que lo que hace es contaminar el proceso posterior y poner en riesgo una crisis. Uno de los elementos que le da fortaleza a eso es que el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho que no tiene tiempo material para conocer en 45 días todas las listas contenciosas que se generen en 158 municipios, 235 distritos municipales, estrenando el voto preferente para regidores y vocales. Esa es una, pero hay muchos otros motivos. La eliminación del arrastre, que es una controversia que está ya con fecha cierta en el Tribunal Constitucional, porque a pesar de que la ley 1519 lo estableció, la Junta Central Electoral ha dictado un reglamento que vulnera eso, un solemne disparate, y está en cuestionamiento. Está lo de devolver devolver el diseño original al Consejo de la Magistratura. Es contraproducente que usted introduzca un segundo miembro del Poder Ejecutivo en el Procurador General de la República al Consejo de la Magistratura, lo lleve a par, cree doble voto para el presidente. Eso desnaturalizó el Consejo de la Magistratura, que fue pactado por Bosch, Peña y Balaguer en 1994, un gran pacto político. La depolitización de la justicia, a través de establecer como un requisito que todas las altas cortes tengan que tener 10 años, los integrantes, de no militancia partidaria registrado en la Junta Central Electoral, para que no sea, por ejemplo, que el actual presidente de la Suprema Corte no pudiera ser presidente de la Suprema si ese requisito hubiera estado, porque a pocos días renunció del Comité Central del Partido de la Revolución Dominicana. Y eso es una realidad. Llevar a 10 años y un único periodo los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para evitar el sainete, el show de mal gusto que es la evaluación de desempeño. Eso no es ninguna evaluación, pero también para desvincular y disminuir la influencia del Ejecutivo y demás poderes en la justicia, en el Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo. Vamos a estar claros. Existe muchísimo. Ha sido un sueño constante de los dominicanos, y lo han planteado todos los candidatos presidenciales en sus propuestas, de que el Procurador General de la República y el Contralor de la República no sean designados, no sean de libre designación por el Poder Ejecutivo, que sean dependientes de otro órgano y que tengan un periodo. Eso está en los 11 puntos del Partido Reformista. Y otras cosas que en beneficio del tiempo de los demás panelistas iremos en el transcurso de la entrevista. Ahora, se ha negociado esa reforma, porque el problema parece ser en el país que cuando se plantean conceptos o propuestas tan serias y tan vinculantes, ¿no?, con la acción ejecutiva y la acción del gobierno, normalmente los proponentes no hacen una evaluación previa de la acogida que esa reforma o de esa propuesta pueda tener. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.
diciendo. Bien, Hombre, estamos se de puede vuelta usar. en Una edición barbaridad. nocturna. Una Estamos barbaridad. tratando el tema que ha sido puesto nuevamente sobre el tapete, sobre la discusión y el debate político nacional, que es la posibilidad de que se plantee nuevamente una reforma constitucional, con otros propósitos diferentes a la reforma que no pudo ser aprobada debido a la resistencia y a las objeciones del Partido Revolucionario Moderno y el sector del Partido de la Liberación Dominicana que lidera el expresidente 3 veces, el doctor Leonel Fernández. Ahora, realmente, ¿qué posibilidades materiales hay de que esa reforma, como se ha sido propuesta por el Partido Reformista y endosada también por el presidente Hipólito Mejía, pueda ser aprobada antes de que llegue el 16 de agosto, se cierren todos esos plazos fatales que establecen las leyes, ¿no? Bueno, aparentemente el sistema político expresa voluntad. Y si el sistema político tiene la voluntad, cualquier reforma puede pasar. Lo que hay que ver cuáles son los puntos. Son necesarios, están bien motivados, están bien fundamentados. Empoderan más al ciudadano, le quitan más poder al Estado. Eso es lo que hay que ver, el contenido esencial de cada punto de la propuesta a reformar. Ahora, lo que no creo prudente hacerlo en este momento, un momento en que el país está sumergido en todo un ambiente electoral, en montar todo. Dice que todo momento es el momento oportuno y deja de serlo cuando se deja pasar ese momento, ¿no? De cierto modo genera cierto de hoy es que estamos muy cerca del 16 de agosto, mañana será que estaremos muy cerca de otra fecha y nunca habrá una razón siempre habrá un pretexto para eludir un tema que a mí me parece que es fundamental. Yo creo que... Lo que pasa es que hay un problema de cordura y madurez política, Miguel, sobre todo en esto, porque esto se podría discutir en cualquier momento. Claro, no para hacer una reforma nada más para unificar las elecciones. Hay que hacer una reforma con otros criterios más. Pero eso es lo que ha planteado el Partido Reformista. Más sustantivo. Y yo tengo una convergencia con una gran cantidad de los puntos de ellos. Hay un sector, por ejemplo, yo el día pasado estuve discutiendo con un diputado de la tendencia del doctor Leonel Fernández, me decía que no, que esa constitución estaba bien así, tal. O sea, hay muchos puntos de vista encontrados, pero lo que pasa está que aquí hay un problema, falta de cordura. Estamos en un momento en que la cordura en este país es un lujo, porque eso se puede resolver. Y la poca que hay se puede perder en este momento. Se puede perder. Entonces, yo estoy de acuerdo con John. Mira, ciertamente yo he conversado con presidentes de mesa y me dice, Daniel, contar votos de municipales, congresuales y tal, y presidenciales, es una pela. La mayoría de las mesas no salen antes de la 1 de la mañana, pero hoy en día se va a hacer el voto electrónico. Automatizado. O sea, eso ya resuelve el tema. Ahora, la Junta hay que resolver temas como si va a haber arrastre en todas las provincias, no va a haber arrastre, porque no podemos ir a unas elecciones con un sistema electoral dual. Eso sí hay que resolverlo, porque la Junta no puede, por un plumazo, poner al 60% de los votantes bajo la condición de voto arrastre y al otro 42, 43. Entonces, eso parece darle fuerza a la propuesta de reforma. Claro. Pero eso es inconstitucional, lo que hizo la Junta. Lo que hizo la Junta es inconstitucional. El constituyente estableció que el voto es directo. El arrastre es un concepto legal, no constitucional. Y aquí se han inventado legalmente establecer e implementar ese voto, y ese es el problema. Pero la Junta viene y como que dice, aquí vamos a aplicar un pedazo de la ley y en otro territorio otro pedazo. Eso es algo impresionante. Sí. Son colegisladores. Sí. Porque eso no es un tema administrativo, eso es un tema fundamentalmente constitucional. Sí, es constitucional. Y por tanto, la Junta no es... Pero que ya hay una legislación que lo establece, la separación. O sea, la ley 1519 establece 4 niveles de elección. 4 niveles. Presidencial, de senadores, de diputaciones, no de diputados, diputaciones, porque hay varios tipos de diputados. Y municipal, y lo define y dice que el nivel de elección es independiente totalmente del otro, y establece claramente cómo se eligen, inclusive, por ejemplo, de las diputaciones, de los diputados del Palacén se eligen con el voto del senador, no con los diputados, pero los diputados nacionales o de acumulación de votos con los diputados. Pero eso es un crucigrama. Bueno, pero es un diseño que se dio, que se discutió y que todo el mundo es parte, y que si se quiere variar tiene que volver al Congreso. Hubo consenso. Ya hubo consenso. Es
es una ley votada y promulgada y que está vigente y que realmente es consona con el mandato constitucional, Ahora, como dice el doctor Garrido. ahora, Ciertamente, el aquí sistema, se define el voto como directo. Pero- y tú votar pero- por una nómina no es un voto directo. Pero el Así sistema está despojado de una absoluta representatividad. Por ejemplo, usted ha mencionado el caso de los representantes dominicanos en el Parlacén. Todavía no sé para qué sirve el Parlacén, pero aceptémoslo, ¿no? Dice que se hace a través de el voto del Senado, es decir, que El voto de los senadores. Sí, a través del voto de los senadores, exactamente. Es decir, que los dominicanos votan por una representación que desconocen, porque nadie sabe. Eso es inconstitucional. Es inconstitucional. Además está el caso de los diputados nacionales. Yo me pregunto que si el resto de los diputados no son de la nación. No. Lo que pasa es que no son El- diputados el- nacionales. la jurisdicción. Diputado nacional es uno de los nombres, realmente diputado por acumulación de votos. Y se calcula con los restos. O sea, un partido que en una provincia o una circunscripción no sacó ningún voto, los votos que no sacó ninguna representación, ese es un resto para el diputado nacional. Y así que entonces con ese cúmulo de todos los restos, Sí, me es digo que yo, se eso establece me refiero a la denominación. Eso es para ampliar la democracia. Eso es para ampliar la democracia. Sí, si, pero- si eso no existiera, por ejemplo, el caso del PQDC no tuviera ningún diputado. Hay otro que Bueno, pero salieron la- también así, yo de fuerzas creo- emergentes que yo lograron. creo que la representatividad Guadalupe Hay que Valdés ganarse. la representatividad se obtiene por el voto. Es decir, no por un voto indirecto. A eso es lo que me refiero. Es decir, y cuando hablamos de diputados nacionales y diputados, parecerían que hay Pero clases, como que hay un dos nombre. categorías de Realmente diputados. diputado de acumulación de votos, de acumulación de votos. O sea, es por los restos. Fidelio de Pradera, diputado Es por los restos que Por le eso. sobran a los partidos que no tienen ninguna curul en una geodemarcación específica. Se ha provisto una circunscripción que también... Ahora, ¿por qué garantizarle una representación a partidos que realmente no la tienen? Porque son minoritarios, son partidos minoritarios Pero- y tienen presencia nacional. No es malo. No es malo. No es No malo. es malo. Al Es contrario, positivo. eso es darle la oportunidad a los positivo. partidos pequeños a que puedan tener algún tipo de vocería e iniciativas que sean tangibles. Pero todo eso se gana. Pero es que la democracia Pero se es que- fundamenta en la minoría también. en la minoría. No Está bien, solamente en la pero- mayoría pero- aplastante. pero Porque la- que esa maquinaria que tenemos en República Dominicana, el modelo electoral está fundamentado para Que la mayoría una dirija todo. bipolaridad de partidos. Hay otros modelos electorales. Yo quiero darte respuesta a la pregunta original que dejaste en la pausa, que si existe el consenso para una reforma. Yo creo que sí, ciertamente sí. No solamente el Partido Reformista ha hecho una propuesta, el expresidente Hipólito Mejía la ha secundado, sino que Luis Rodolfo Abinader Codona, el segundo líder del PRM, ha dicho que es necesaria una reforma. ¿Y cuál es el primero? Una reforma para no volver a reformar. Usted dijo el segundo líder del PRM. No. Segundo líder de la nación. El segundo líder en relación que también ya Hipólito ha fijado posición. Yo dije que fijó posición primero. Sino que Luis también dijo que había que hacer una reforma para no volver a reformar. Y yo creo que ese es el argumento principal. Tú sabes que en la historia republicana hemos tenido 39 reformas. Lo que equivale a decir que en nuestro país, desde que la fundaron los trinitarios, hemos tenido cada 4.5 años una constitución. Entonces, una de las necesidades de las reformas, más la principal de nuestro punto de Y vista, hacer una por mucho tiempo. es darle permanencia en el tiempo. Y nosotros, en la propuesta del Partido Reformista, tenemos el establecimiento de dos candados. Dos candados, que así se le llamó y así se reclamó en la anterior y en la anterior. En el 10 se reclamaron los candados, no se pusieron. En el 15 se reclamaron los candados, nosotros lo planteamos en el 10 y en el 15 y los rechazaron y no se establecieron. Nosotros tenemos en nuestra propuesta dos candados. Primero, que se amplíe la mayoría para la ley que declara la reforma. Ahora mismo es mayoría simple, que se lleve a 2/3 partes. Mayoría calificada. Mayoría calificada, que es el tipo de mayoría que nosotros establecimos. Y el segundo candado es el más importante, que los cambios al régimen presidencial, al sistema presidencial, tengan la necesidad de ser de un referendo aprobatorio, que tenga que ser sometido a un referendo. Entonces, eso te le daría estabilidad al sistema norteamericano, que es el que tiene mayor aquiescencia en los diferentes, en la clase política. El y en la problema es que uno se pregunta, ¿se ha discutido previamente esa propuesta? se ha socializado, se está socializando. ¿Quiénes en todo apoyan momento. esa propuesta? La mayoría, te estoy diciendo que Leonel Fernández y su grupo la apoyan. Ahora, ellos no apoyan el cuánto. Espérate, te voy a decir Porque el cuánto. han dicho que no. No.
ellos no quieren definitivamente el 16 porque quieren que le cumplan su acuerdo de intercambio, de alternabilidad en las cámaras legislativas. Pero tampoco quieren que sea antes de noviembre, quieren que pase el 6 de octubre. Pero ese es el cuándo, pero están de acuerdo con la reforma, con todos los puntos. Pero no lo han hecho público. Ahora, bueno, pero lo dice, pero si tú búscate la última comparecencia de Roberto Rosario. Él lo dijo claro, no, nosotros no ponemos, es ahora, en este momento. Ahora, hay una manera de redactar ese modelo americano, que eso es una de las... Ahí sí se pueden formar serias discusiones. Y es que si se promulga la nueva Constitución, lo que la nueva Constitución debería decir, ninguna persona a partir de esta Constitución podrá ser ni haber sido presidente más de 2 veces. Eso es hacia atrás también. No, pero es que en el constitucionalismo eso no es posible. Tú tienes eso es posible. No, pero es al porvenir. Eso es posible. Porque, y es una manera de evitarse de que si tiene que ser consecutivo o no tiene que ser consecutivo. O sea, a partir de la presente, ninguna persona puede ser presidente de la República más de 2 veces. Ahora, el problema con los candados consiste en quién se queda con la llave. Vamos a hacer una pausa. Después regresamos. Después de ella, siga con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Esta noche hemos estado conversando con un abogado, el señor John Garrido, con un politólogo, el licenciado Daniel Pou, y un veterano político, el licenciado Ramón Rogelio Henao, quien es secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, sobre un tema que sigue acaparando la atención de la opinión pública nacional en las 24 horas del día. Se trata de la posibilidad de una reforma. En esta oportunidad se plantea una reforma mucho más amplia de la que se planteaba cuando solo se intentaba una reforma para habilitar al presidente Danilo Medina como potencial candidato para las elecciones del año próximo. Ahora, cuando se habla de una reforma, en algunos países las reformas se hacen muy difícil porque en lugar de candados lo que tienen son artículos pétreos, como se le llama, que la única forma de cambiar esos artículos es a través de otra constitución y no de una reforma. ¿Cuál es la ventaja entre un modelo y otro? Bueno, definitivamente la ventaja es la estabilidad, que es lo que demanda la sociedad dominicana. O sea, es indeseable que cada 4 años, cada 4.5 años, por el interés de un mandatario de turno, de un partido político de una mayoría congresional, se pretenda modificar la Constitución. Entonces, ese blindaje bueno, en el tiempo es imprescindible. Porque, fíjate, la Constitución actual del 2010 fue el resultado de un pacto entre 2 personas. Al final terminó así. Se hizo una consulta, todo, pero al final lo que estableció eso y creó grandes distorsiones. Hay muchos méritos, hubieron avances, pero la Constitución sigue siendo perfectible. Por ejemplo, fíjate un tema de los 11 puntos del Partido Reformista. Es contraproducente que el alcalde del Distrito Nacional, de Santiago de los Caballeros, de cualquier capital provincial, de cualquier municipio de los principales de nuestro país, pueda ser un mayor de edad, o sea, un joven de 18 años. Sin embargo, no puede ser diputado, tiene que tener 25 o más. Entonces, eso es contraproducente. Entonces, nosotros planteamos que se disminuya a la edad, a la mayoría de edad para los cargos congresionales, de forma tal de que ese porcentaje de la población, que llega casi a un 60%, de lo de más de 18%, de 64%. Pero 18 años para ser diputado y senador. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Pero si yo sirvo para votar, ¿por qué no ¿Por qué sirvo no puedo? para que me elijan? Para que te elijan. O sea, pero además, si pueden puedes ser cambiar. síndico del distrito, Claro. ¿qué cargo es más importante, síndico o diputado en el distrito? No, pero también me síndico de parece Santiago. 18 años para administrar una ciudad. Me parece. Pero eso es posible, ahora Miguel, mismo se puede. La reducción de edad puede hacer que muchos jóvenes con talento suspendan su carrera universitaria para introducirse en la política y luego pueden, con toda seguridad, con ese nivel de preparación con que dan el salto, finalmente no resultan buenos políticos y el país pierde la posibilidad de tener un buen profesional. Bueno, eso es al azar, eso es a la eso, suerte. o sea, Bueno, yo en lo particular,
que soy una persona que propugna por la juventud, me gusta la juventud. Fui dirigente juvenil toda mi vida, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos ajedrez, todas esas cosas? Yo creo que los Cuando 18... usted lanzaba piedra y todo Sí, eso. entre otras. ¿Lanzó piedra en la UAS? Oh, Todos. todos. Yo creo que a los 18 años el equilibrio de una persona Sí, me parece. excepcionalmente puede dotarlo de la madurez y el temple necesario para tomar decisiones. Bueno, de evidentemente esa hay naturaleza. excepciones. Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart escribía ya escribió muchas de sus grandes composiciones. Claro, del 1 a los 16. Pero Claro, del 1 a los esas son 16. actividades Pero- artísticas. Pero son Miguel, actividades Miguel, artísticas, ¿no? Pero- La generación milenial, que es la generación Claro, de reciente, es la que va a decidir y es el sector que Más amplio. más amplio hay ahora mismo. ¿Qué significa eso? Que la Constitución, el orden jurídico tendrá que cambiar el concepto hasta sentimental y jurídico de, Ahora, de si, la uno, juventud. si una persona a los 18 años puede ser diputado y alcalde, ¿por qué No, puede ser, ahora mismo puede ser. No, alcalde. no, pero lo puede planteo ser de la diputado. reforma. Mira, No, lo que digo es que si se reforma la Constitución para que un joven de 18 años o una joven de 18 años pueda ser alcalde, pueda ser síndica, alcalde, pueda ser diputado, puede ser senador, ¿por qué no puede ser presidente? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para la presidencia se estableció, se disminuyó de 35, que es el primer umbral que existía aquí, a 30. Se disminuyó a 30 y 30 años. 30 para presidente, en la definición de joven en la República Dominicana termina en 35 años. Sí. O sea, un joven puede ser presidente. Ahora mismo, un joven puede ser presidente, puede ser alcalde, pero y diputado también, pero ¿qué pasa? En los nuevos tiempos, un profesional de 24 años es profesional y tiene una maestría ya, con 24 años. Se gradúan a los 22. Y hay una maestría de 2 años. Pero no, ese mayor pero a los 18, no puede ser diputado. Pero a los 18 todavía ¿Quiénes no son es. los nuevos ricos? No puede Ahora? ser. Son jóvenes. Son jóvenes. ¿Quiénes son los nuevos inventores? Son jóvenes. Los nuevos empresarios son jóvenes. Los nuevos Sí, millonarios son jóvenes. pero John, o sea, lo que quiero decir es que hay que darle participación, ampliar. Bueno, no estoy desdeñando. Además son la mayoría. Son la mayoría, los mileniales. Nadie cuestiona el brillante y necesario papel de la juventud a temprana edad en la vida política dominicana. Claro. Lo que estamos haciendo es otra cosa. Si uno de los grandes problemas que hoy en día tiene la República Dominicana son los embarazos de adolescentes. Niñas que a los 13 y los 14 años ya tienen que cargar con un hijo. Y eso crea un daño tremendo a la familia. Es decir, yo creo que hay edades... Pero eso falta por política pública. Bueno, está bien, no estamos hablando de... Yo no estoy cuestionando una cosa o la otra, lo estoy diciendo pura y simplemente leyendo una realidad. Sí. Entonces, yo creo que nosotros, todo tiene su tiempo, dice una sabia sentencia. Todo tiene su tiempo y yo creo que no hay que apresurarnos. Para un joven de 18 años con talento puede esperar los 20, puede esperar los 25, cuando ya está más maduro, conoce más de la vida, conoce más de las leyes, conoce más del manejo de los asuntos políticos. Yo fui víctima de esa restricción. En 1990 fui víctima. De eso no pude ser. Ya tenía una candidatura montada, pero no había tenido leído la Constitución y no pude ser candidato. Bueno, pero después lo fue y ha sido un brillante. Tuve que esperar hasta el 94. Pero después lo fue y ha sido un brillante político. Pero eso le dio una ventaja adicional, claro. Me parece a mí. Yo creo que los 25 años es una buena edad, sí, claro. Particularmente. Ahora, eso sería un tema que... Hipólito creo que 21. Hipólito creo que 21. Él varió en ese punto de acuerdo, sí, él le subió 3 años. La subió a 21. De acuerdo a la ciencia, a la neurociencia, el cerebro de una persona se desarrolla en su máxima expresión a los 23 años. O sea, que una persona está en capacidad, conforme a la neurociencia, a partir de los 23 Entonces, años. eso significa que un alcalde y un diputado y un senador a los 18 años todavía no tienen su cerebro realmente desarrollado. Yo creo que eso no ayuda mucho a su tesis. No, lo que pasa es que quiero ser objetivo. Y hay muchos temas hormonales también, así es. que esos son preocupantes. Sí, claro, preocupantes. Sí, te lo digo porque... Hay algunas inquietudes. Qué cruel, Daniel. Que hay algunas inquietudes que ahí son difíciles de controlar. Claro. Ahora bien, si mañana el Partido Reformista lograra introducir la reforma, como la ha propuesto,
¿qué posibilidades tendría de ser aprobada en las cámaras? Todas las posibilidades. Existe el consenso para la reforma es necesaria e indispensable para el proceso electoral venidero. Las elecciones separadas es un gran problema, Estamos hablando que la parte de la lista y contencioso, ¿tú sabes qué le quedaría a la oposición política si el mapa electoral después del tercer domingo de febrero resulta con 120 alcaldes para el oficialismo? Y bueno, lo único que daría sería sabotear el próximo proceso. Claro, ni siquiera habría que hacerlo. Realmente la separación con esa diferencia de tiempo es contaminante, contaminante. Usted dijo, sería una encuesta. Es una encuesta real, de boca de urna, de verdad. Eso crearía un feedback demasiado peligroso. Eso es muy un peligroso. Feedback pero eso lo habíamos conversado. Y además, en términos económicos, o sea, lo que dijo el ministro de Hacienda, lo que ha dicho la propia Junta, o sea, estamos hablando, en la estimación de los 16,000 millones que han reclamado para el 2020, no están considerando la posibilidad de una segunda vuelta, que en el panorama actual, lo más probable, yo diría, siendo conservador, hay un 75% de que en el proceso eleccionario del tercer domingo de mayo en el nivel presidencial se produzca segunda. Ahora, hay un alto porcentaje. Yo creo que la discusión alrededor de la reforma revela un defecto en la actividad política dominicana que a mí me parece que explica en cierta medida lo difícil que nos ha resultado a nosotros alcanzar los consensos en los asuntos fundamentales. Por ejemplo, usted dice, licenciado, que todo el mundo está de acuerdo y que no habría ninguna dificultad para aprobarla, pero entonces yo me pregunto, ¿y por qué no se sienten a discutirla? ¿Por qué resulta tan difícil que la clase política dominicana, aun cuando esté generalmente de acuerdo con algo, no sea capaz de sentarse y mirarse uno la cara frente a frente y aprobar lo que todos ellos entienden que es provechoso para el país? Eso es algo que a mí me resulta muy difícil entender. Y yo creo que ese es uno de los grandes defectos. Cordura, Miguel, cordura. No. Hemos renunciado a la capacidad de diálogo y de concertación. O sea, el último pacto real, profundo que hubo en la República Dominicana. El del 94. El del siglo pasado, el pacto por la democracia. Después de eso tuvo el pacto por la educación. El del 94, ¿se refiere usted? Sí, el del 94. Después el pacto por la educación. Cuando la gente habla del siglo pasado. Del siglo pasado. Sí. Cuando la gente habla del siglo pasado. O sea, grandes pactos no han habido. O sea, hemos sido incapaces como clase política, como sociedad en sentido general, de ponernos de acuerdo, porque el Pacto por la Democracia no se limitó a los partidos políticos, lo suscribió la sociedad dominicana y de ahí vinieron muchísimas cosas positivas. Y fue una gran reforma del 94. Fue una gran reforma y sentó las bases para lo que tenemos hoy. La de 2010 también tuvo sus aciertos. Lamentablemente tuvo la contaminación del último momento del pacto al margen, que no fue de un presidente de la República con uno que ni siquiera era presidente de un partido. En ese momento, Miguel Vargas todavía no era presidente del PRD. Era un ex candidato. Era el ex candidato presidencial y la principal figura política de ese momento. Volviendo haciendo una retrospectiva, volviendo al pacto de 1994, es interesante que el pacto se basó en la creencia de que las elecciones habían sido fraudulentas, pero eran elecciones generales. Y ese fraude solo sirvió para reducir el mandato. Estamos de regreso ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado discutiendo durante todo el tiempo la posibilidad de una nueva reforma que ha sido planteada primero por el Partido Reformista Social Cristiano, cuyo secretario general es uno de nuestros invitados de esta noche, y luego endosada por el expresidente Hipólito Mejía, que lidera un importante sector del partido principal de oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno. Nos quedan 5 minutos, caballeros. Yo quisiera que ustedes me dieran sus conclusiones sobre el tema y hablemos de la posibilidad real de que esto pueda ser aprobado. Señor Garrido. Pero yo pienso que en la reforma constitucional lo primero que hay que establecer los puntos, la necesidad. Y la necesidad de habilitar a una persona no es un punto con mucha fortaleza. Creo que la democracia es un proceso en construcción, siempre habrá que mejorar y evolucionar. Coincido con muchos de los puntos del amigo Rogelio Genao y su partido, son muy buenos y muy saludables, empoderan al ciudadano y
y les quitan más poder discrecional que tiene el Estado. Y creo que la reforma debe apuntar a empoderar más a la gente y quitarle discrecionalidad al Estado. Y creo que en ese punto es correcto la designación del Procurador General en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Contralor que sea autónomo. Creo que la Constitución nuestra debe de revisar el concepto de la minoría de edad porque está permitiendo y creando la base jurídica para que se promueva el matrimonio infantil. Lo tiene la Constitución nuestra y eso hay que revisarlo los constituyentes. Creo que otra reforma que no estoy de acuerdo es la unificación de las elecciones. ¿Por qué? Porque la separación promueve una expansión de liderazgo. Aquí lo que hay que es crear la posibilidad de mayor liderazgo en el ambiente político. Las elecciones unificadas solamente se ve aplastado por un solo hombre. Esto es un estado presidencialismo y entonces se crea una imagen de que él es el único líder y arrastra a todos los otros. Creo que en ese sentido no estoy de acuerdo con la unificación, sí más bien con la separación, que es una conquista. Licenciado Pou. Bueno, voy a comenzar por donde terminó John Garrido. A mí me parece altamente costoso para una democracia de tan poca calidad como la dominicana llevar a cabo 2 procesos electorales en un interín de tiempo tan corto. Eso, el año que se produzca, prácticamente vamos a tener colapsado los primeros 6 meses del año y quizás el noviembre, diciembre del año anterior. O sea, eso hay que verlo de esa manera. Un país como este, que necesita tanta dedicación, tanto trabajo, no se puede dar ese lujo. Paralizar el país 8 meses. Yo preferiría, para corroborar un poco la tesis de John, volverla a hacer cada 2 años, o sea, con una diferencia de 2 años, y se resolvería el tema si se quiere hacer separada. Ahora, con la tecnología de hoy, no creo que, a pesar de que el hiperpresidencialismo que hay en nuestro país y la falta de madurez política, es cierto que le confiere un espacio de feedback muy grande al presidente. Ahora bien, yo creo que en este momento que hemos visto todas las falencias, debilidades, vulnerabilidades de la democracia, sería interesante sentarse a ver cuáles son los puntos que hay que reformar de esa Constitución. Y si la clase política tiene la madurez, la cordura y la honestidad suficiente, eso se puede hacer quizás el próximo mes, sin importar que haya precampaña o no, porque lo que hay que hacer es preservar la constitucionalidad en República Dominicana, porque todavía, aún en cualquier condición que se pueda producir en el trayecto de aquí al 2020, estamos bordeando el filo de la navaja. Nosotros lo que queremos es simplemente subrayar que la propuesta nuestra sea analizada sin prejuicios y que sea como una invitación a un gran consenso en torno a darle la estabilidad que necesita nuestro orden constitucional. O sea, una reforma para no reformar más, que se introduzcan los elementos que son necesarios para empoderar más a la gente. Y, por ejemplo, acabamos de comulgar con un nuevo punto que no está en los 11, que es el hecho de que se revise la definición de ciudadanía en lo que se refiere a que le confiere la posibilidad de mayoría de edad a una persona que se case. A una menor. Lo que estipula los matrimonios infantiles. Eso pasan a ser mayores de edad, eso es la Constitución que lo dice. Bueno, señores, yo creo que le estoy muy agradecido por la oportunidad de debatir este asunto con tanta altura y con tanta inteligencia. Y yo creo que la propuesta del Partido Reformista y el endoso a esa propuesta del expresidente Hipólito Mejía le da a esta sociedad la oportunidad de sentarse tranquilamente a discutir un asunto que todo el mundo aparentemente entiende que es necesario discutir. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, nos veremos mañana como de costumbre a la hora de siempre, hasta entonces. ¿No? Placer.